que el amor de Dios, la bendición de Dios es como un río. Es como un río que fluye constantemente. Usted puede sencillamente oponerse, usted puede nadar o intentar nadar contra la corriente, pero el río, ¿qué hace? El río continúa fluyendo. El río no se detiene porque nosotros nadamos en su contra. Avanza, siempre fluye el amor perfecto de Dios. Nunca se detiene, a pesar de que muchas veces las personas contaminan los ríos. Una persona puede constantemente botarle basura a un río, pero eso no significa que el río no deje de producir vida, que el río deje de fluir, sino que constantemente, irremediablemente, ese río avanza y crece, y por donde va pasando ese río deja vida. De la misma manera, el amor de Dios, de la misma manera, el favor y la gracia de Dios es irremediable. La bondad de Dios fluye incesantemente, no se detiene. Y a pesar de que muchas personas se opongan al Señor, a pesar de que nosotros a veces no le escuchemos, Él sigue amándonos, Él sigue bendiciéndonos, Él sigue fielmente estando a nuestro lado. Y por eso podemos hoy y siempre vivir agradecidos, vivir llenos de gratitud. Yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que parte de una inquietud, de una pregunta, y es cómo las obras de Dios, cómo toda la grandeza del Señor, de qué manera todo lo que hay en Dios tiene que ver con nosotros. Porque a veces algunas personas leen la Biblia, leen la palabra y se sienten lejanos. Algunas personas se acercan a las Escrituras y sienten que esas enseñanzas tal vez les son un poco ajenas. Y para muchas personas, ver a Jesús hoy obrando en sus vidas presenta algunos inconvenientes. Pero yo le estoy hablando esta mañana a una iglesia de gente llena de fe. Le estoy hablando en esta mañana a una iglesia de personas que creen y que no solamente andamos por lo que vemos, sino que con una seguridad en nuestro espíritu, con una pasión diferente a lo que este mundo quiere hacer, que es sofocarnos, que es cansarnos, que es hacer que volvamos atrás. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir por las cosas grandes que ha hecho el Señor. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Cuál podría ser, si uno quisiera como ranquearlas, como ponerlas en orden? Piensa por un momento la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál podría ser el milagro más grande? ¿Cuál podría ser de todas las obras de Jesús, de todas las obras de Dios, la más impactante? Vamos a hacer un recorrido, un paneo muy breve de los milagros de Jesús, divididos en 4 secciones. Y le voy a decir, después de este recorrido muy fugaz de los milagros, por qué es importante que los tengamos en cuenta. Por eso le pido, présteme mucha atención, porque vamos a recordar en primer lugar las liberaciones. Las liberaciones que hacía Jesucristo fueron maravillosas, fueron tremendas. La Biblia describe que cuando una persona estaba endemoniada, muchas veces esa persona intentaban agarrarla entre varios, intentaban encadenar a esa persona que estaba endemoniada y rompía las cadenas,
y no podían sujetarlos entre varios. El Señor Jesucristo hizo muchas liberaciones. Usted podría decir, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero yo eso del diablo, para mí eso es carreta. Pues ¿sabe quién fue la persona que desenmascaró a esos demonios? Fue Jesús. Es como cuando una persona dice, yo creo en el cielo, pero no creo en el infierno. ¿Sabe quién fue la persona que en la Biblia nombró más veces el infierno? La persona que más veces en la palabra nombró el infierno fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso el Señor, en cuanto a la liberación, echó fuera demonios. También describe la Escritura que habían personas mudas, que habían personas ciegas, que habían personas sordomudas, que por una posesión demoníaca manifestaban estas enfermedades, y cuando Jesús echaba fuera al demonio, y el que estaba sordo oía, el que estaba mudo podía hablar. Un niño, por ejemplo, manifestó un ataque epiléptico, y la Biblia describe que Jesús echó fuera el demonio y el niño, el joven, estuvo completamente sano. Describe también la Biblia la autoridad de Jesús, que de una sola mujer, de María Magdalena, echó nada más ni nada menos que 7 demonios. Eso lo dice la Escritura. A mí me parece tremendo, aterrador, cuando yo he visto personas endemoniadas, ver cómo completamente la persona parece que está ida, que el cuerpo es como un cascarón, y la persona dice incoherencias, hace incoherencias y es llevada a voluntad. Pero cuando hacemos la liberación, cuando es Jesucristo, como dice la palabra, que hizo estos milagros, la persona cambia por completo. Pero también describe la palabra una oportunidad en la que de un solo hombre el Señor expulsó no 1 ni 7 demonios. Expulsó una cantidad tremenda, tanto que ellos, los demonios, antes de ir a los cerdos, le dijeron, somos muchos, nos llamamos legión porque somos muchos. En segundo lugar, milagros de sanidades. En diversas oportunidades el Señor Jesucristo sanó a muchas personas. En una oportunidad había un hombre que tenía una mano seca, y lo hizo pasar al frente, le dijo, extiende tu mano, y cuando el hombre extendió la mano, le fue completamente restablecida, y lo hizo delante de todos los demás. En una oportunidad el Señor también sanó a la suegra de Pedro de fiebre, reprendió la fiebre, dice la Escritura. También el Señor en al menos 5 oportunidades sanó ciegos, algunos ciegos de nacimiento. Algunos les echaba barro, otros les echaba saliva, otros les daba órdenes, a otros sencillamente le decía que recobra la vista, y la persona, los ciegos, recobraban la vista. En varias oportunidades también sanó sordos, sanó leprosos. En una oportunidad sanó a 10 leprosos en la misma hora. A una mujer que llevaba años encorvada, y la señora iba a la congregación encorvada. Y muchos años así, hasta que Jesús fue y la vio, y ella estaba completamente doblada. Y el Señor instantáneamente también a ella la sanó. También describe la Escritura que Jesús sanó a mujeres, a una mujer que tenía flujo de sangre, tenía una enfermedad terrible, y su intimidad se veía perjudicada continuamente, porque ella invertía mucho dinero, hacía muchas cosas para aliviar ese flujo que ella tenía, ese flujo de sangre. Pero Jesús, cuando ella tocó el borde del manto, ustedes recuerdan que fue completamente sana. También el Señor en una oportunidad sanó a un hombre, a un joven que era hidrópico. El hidrópico es una persona que retiene líquidos
en una parte de la cabeza. La Biblia describe que había un muchacho hidrópico y el Señor le sanó. Lo mismo sucedió con paralíticos. Jesús en diversas oportunidades les dijo que se levantaran. Y también narra la palabra cuando la oreja de Malco fue sanada. Esas sanidades son tremendas, ¿no? Son tremendas. Pero hubo unos milagros a distancia que a mí me llaman la atención. La hija de la Sirofenicia, el siervo del centurión y el hijo del alto oficial del rey fueron sanados. Fueron milagros de sanidades a distancia. Entonces vamos, liberaciones, sanidades. En tercer lugar, la Biblia describe que hubo milagros de Jesucristo que operaron sobre la naturaleza. Esos son los que conocemos como milagros. Esos milagros básicamente fueron enumerados muy quirúrgicamente, puestos allí en la Biblia con un propósito sobrenatural. El primero de ellos fue el de convertir el agua al vino, que ya hablamos hace un momento. Fue el primer milagro de Jesús para que sus discípulos creyeran en él. En segundo lugar, vemos también que Jesús calmó la tempestad. Jesús es un domador de tormentas y le dijo al viento, y le dijo a la lluvia, le dijo a la tormenta, le dijo: cállate, enmudece. Y la Biblia describe que hubo una gran bonanza cuando con autoridad Jesús calmó la tempestad. Pero también la Biblia nos habla de que Jesús caminó sobre las aguas. El Señor caminó sobre el mar, pero no caminó solo, y ya vamos a ver eso más adelante. Además estuvo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Ustedes sabían que ese milagro lo hizo 2 veces? Jesucristo no solo multiplicó el pan y los peces una vez. El Señor lo hizo al menos 2 veces. Y en ambas oportunidades sobró pan. En ambas oportunidades sobraron varias cestas de peces. De lo que sobró, los recogieron allí. Pero también la Biblia habla, por ejemplo, de que Pedro tenía que pagar impuestos y Jesús le dijo: vaya y saque un pez, pesque. Y el primer pescado que usted saque, en la boca va a tener una moneda. Y esa moneda va a ser para tus impuestos y para los míos. ¿Cuántos quisieran que el Señor les pagara los impuestos? Vean, los que se alegraron son porque están retrasados. La Biblia describe también que el Señor secó una higuera con sus palabras. Le dijo a la higuera: nunca más vas a producir frutos. Le habló a un árbol. Pero también está la pesca milagrosa. ¿Ustedes sabían que la pesca milagrosa también sucedió no solo una vez, sino 2? Una al principio del ministerio y la otra cuando resucitó el Señor. Se le acercó a Pedro y de nuevo tuvieron una pesca milagrosa, tanto que Pedro reconoció después de esa pesca que era Jesús. Pero hay otro tremendo milagro que narra la Biblia, y es que el Señor se transfiguró en un monte delante de sus discípulos, de 3 discípulos, de Pedro, Juan y Jacobo. Brillaba su rostro y fue tan tremendo que ellos no pudieron ver al Señor Jesucristo, de lo glorioso y de la nube tan tremenda que había. Y en último lugar de esta primera parte están los milagros relacionados con la resurrección. Antes de ser crucificado, al menos el Señor resucitó a la hija de Jairo, resucitó a la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Y cuando el Señor, estando en la cruz, expiró y dijo: consumado es, la Biblia describe que pasaron varias cosas. La tierra tembló, el cielo se oscureció y
algunas personas resucitaron en el instante en que Cristo murió. Usted lo puede encontrar ahí en las Escrituras. Y por supuesto, la misma resurrección del Señor Jesucristo es un milagro que cambió la historia de la humanidad. El cristianismo existe y crece y se expande no en la medida de que Jesús fue un filósofo, no en la medida de que Jesús es un maestro, no en la medida de que Jesús dijo muchas palabras, sino que se fundamenta en la medida en que Jesús resucitó de entre los muertos. El mismo apóstol Pablo dice: si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y es mentira lo que hemos creído. Pero ¿saben por qué estamos aquí? Porque Él resucitó. Porque Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó entre los muertos, sino que el Padre le levantó. La Biblia describe que una persona se salva cuando cree en esa resurrección. Y vamos a terminar esta primera parte con este versículo que dice: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Que la sobreabundancia de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, de las resurrecciones, esa sobreabundancia no tiene un límite, no tiene un fin. Se registraron algunos en la Biblia, pero no fueron los únicos milagros que sucedieron. De hecho, la historia de la humanidad, la historia de la ciencia, la epistemología, la filosofía, la psicología, cualquier conducta del conocimiento humano es estudiar lo que hizo Dios. A mí me parece chistoso que hayan personas que porque explican cosas nieguen al que las hizo. ¿No les parece raro y sospechoso que una persona entienda un poquito de ciencia y ya por eso piense que puede negar al que hizo todas las cosas? Pero la Escritura nos dice algo que encierra aún más las cosas, y dice que Él creó todas las cosas. Dice Juan capítulo 1 verso 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí entonces llego a la pregunta que nos trajo a esta enseñanza, y es: ¿cuál es entonces el milagro más grande? Cada uno de nosotros tiene historias, y cada uno podría decir: yo creo que en mi vida el milagro más determinante fue este o fue el otro. Podría fácilmente decir: para mí lo más tremendo es cuando Jesús hace liberaciones, porque demuestra su poder, su autoridad. Pero algunos que fuimos sanados de enfermedades podríamos decir: no, milagro más tremendo es que el Señor pueda sanar. Y habrán otros que de una o de otra manera podríamos responder esta pregunta. Pero quiero responderles lo que a mí me parece que es el milagro más grande. Creo que esto puede cambiar nuestra manera de vivir la fe. Y es la conclusión de lo que les decía: el que reciba estas palabras y empiece a caminar con ellas, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero si estas palabras a usted no se le olvidan, si usted las atesora en su corazón, creo que usted va a recibir algo muy importante. Y la respuesta que yo puedo dar a esta pregunta es la siguiente:
De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Nunca jugaron a pedir deseos? Si ustedes pudieran pedir deseos, ¿qué deseos pedirían? Y yo no sé por qué siempre ponen número. Algunos dicen 3, pida 3 deseos. Otros dicen pida 1. ¿Y a quién no se le ocurrió este? Bueno, pida un deseo. Yo pido que me den 3 deseos. ¿Sí o no? Porque uno que sabe que con un deseo podría ser muchos deseos más. Entonces, lo poderoso de esta palabra es que si nosotros creemos los milagros de los cuales ya hablamos estos 15 minutos, la palabra de Dios nos da testimonio de algo que te puede cambiar la vida. Y es que no solo los hace Jesús, que no solo los hizo Cristo, sino que tú y yo, por esa fe, podemos vivir también en eso sobrenatural. Esto a mí me revienta la cabeza, porque yo pensaba que el Todopoderoso era el que estaba en el trono, y es verdad, Él es todopoderoso y es soberano. Pero hoy por esta palabra soy desafiado a algo superior a mi entendimiento. Y es que si nosotros hemos creído lo que Él hizo, no solo el Señor reservó el poder para Él mismo. Eso hacen los tiranos, eso hacen los egoístas, eso hacen los manipuladores. Acumulan todo el poder, sostienen todo el poder para ellos solos. Pero ¿sabe qué me fascina de la maravillosa manera en que Cristo se nos presentó? Que uno puede decir cualquier cosa menos que Jesús es egoísta. Nunca nadie podrá decir con razón que Jesús reservó para Él solo lo sobrenatural. Y desde muy temprano en su ministerio, la Biblia describe que Jesús llevaba a sus discípulos y les daba poder y les daba autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. ¿Saben qué es ser cristiano? Ser cristiano no es ir a la iglesia, así como ser pastor no es gritar. Pero ser cristiano es recibir toda la maravillosa gracia que hay en Cristo y manifestarla al mundo. ¿Saben qué es ser cristiano? No solo ser bendecido, sino ser una bendición. Ser cristiano es permitir que el Señor, con su abundante amor, nos sane, nos limpie, nos perdone, nos ame, pero con el propósito de que una vez que yo lo creí, también pueda hacerlo por los demás. Esto es algo tan tremendo que Pedro estaba en la tormenta y despiertan al Señor, y el Señor dice: bueno, ustedes, ¿por qué no le abrieron a la tormenta? Como diciéndoles: ustedes también tienen algo que yo les di. Porque Jesús es el máximo ejemplo de entrega, de humildad.
Así que Él no reserva el poder solo para Él, sino que ¿sabe qué hizo Jesús? La Biblia describe que Él dio dones a los hombres y se llevó cautiva la cautividad. Cuando una persona cree, cuando una persona en su espíritu, en su corazón, ha creído en Jesús, en sus obras y en sus palabras, también puede hacer, ¿qué cosas? Las obras que Él hace. Pero vamos a dividir ese versículo en 3 partes. Y el primero es creer en Jesús. Dioses hay muchos, solo uno verdadero y todos los demás son falsos. Para algunos el dinero es un Dios y todo lo pueden conseguir con dinero. También ahí la Biblia describe que hay una cantidad de seres que se pusieron a sí mismos como si fueran dioses. Por eso cuando una persona dice yo creo en Dios, está diciendo algo poderoso. Pero cuando aún manifiesta yo creo en Jesús, sucede lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Les dijo: ustedes creen en Dios, crean pues en mí. Así que nuestra fe tiene que ver con creer en Jesús, no creer cualquier cosa, porque Jesús dijo: el que en mí cree. Entonces, ¿qué significa pues creer en Jesús? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hizo todas las cosas que narra la Escritura y que hoy Él habita en nosotros y que aún ha de venir por segunda vez. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que crea en Jesús? Entonces hay que creer en Jesús para que se active lo sobrenatural en nosotros. Pero también dice las obras que yo hago. Entonces también es necesario creer sus obras. Las obras de Jesús tienen que ver con la cruz, porque ahí es que se ganó para nosotros todo lo demás, todo lo que nosotros podemos disfrutar. Allí se ganó, no solo para Jesús, sino para los que creemos en Él, el acceso a todo el poder que hay en Dios. Podemos hacer lo que Él hizo. ¿Sí escucharon bien? ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Podemos hacer lo que Jesús hizo. Y aún más, porque el Señor dice: Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lucas capítulo 9 versos 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. ¿Qué les dio? ¿Quién tenía el poder? Jesús. ¿Y qué les dio a los discípulos? Poder y autoridad. Entonces, ¿quién creó todas las cosas? Jesús. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con sus discípulos? ¿Qué les dio? ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Para hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Él no dijo: mírenme, yo soy el que sana. Jesús sanó, pero en un momento Él tomó una decisión que cambió la vida para siempre de los que le siguieron. Entonces dice el Señor
yo lo puedo hacer por cuanto soy hijo de Dios. ¿Tú me vas a seguir a mí? ¿Me vas a seguir a mí? Entonces te tengo noticias si me vas a seguir a mí. Y es que tú también puedes hacer las cosas que yo hago. Mire, ¿sabe qué dicen los brujos cuando se convierten a Cristo? Los brujos cuando se convierten a Jesús dicen: tienen tanto poder y no se han dado cuenta. No saben todo el poder que tienen. Porque esta palabra es demasiado tremenda, demasiado preciosa. Dice la palabra del Señor. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, y lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo mismo es el que ha dado todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La generosidad y la abundancia que hay en el corazón de Dios, para quien la recibe, se manifiesta en una vida diferente, en una vida especial. Y yo le pido que usted piense por un momento en las cosas que usted cree que no puede hacer. Piense por los conflictos que usted tiene en su casa. Piense por un momento en los conflictos en el trabajo. Piense por un momento los conflictos de pareja. Y pregúntese por qué ese conflicto se vuelve algo tan difícil. Si hay algún problema de salud, si hay algún problema en las finanzas, piense por un momento por qué eso es un problema. Porque la Escritura enseña que quien cree en Jesús, que quien sigue a Jesús, como lo leíamos ahora, el Señor le da unas capacidades especiales. El Espíritu Santo de Dios nos trae toda la abundancia que hay en Dios. ¿Saben por qué yo creo que la iglesia va a seguir creciendo? Porque creo que muchas más personas van a seguir viniendo. ¿Saben por qué estoy seguro de que ustedes y yo vamos a ver tantas cosas tan tremendas? Yo estoy seguro porque Jesús afirmó que el que cree en Él y en sus obras puede hacer las mismas obras y aún mayores. Una persona religiosa lo cree de labios para afuera, pero un hombre que con sencillez decide creer en Dios es capaz de caminar sobre las aguas de una familia destruida. Es capaz de quitarle la sordera a un hijo que no quiere hacer las cosas bien. Yo creo que una mujer que cree en Jesús, por la fe, se acerca, lo toca y recibe sanidad en toda su intimidad. Y por eso cada uno de nosotros, ninguno se va a quedar sin testimonios. Y yo creo que si usted recibe esta palabra como yo la estoy recibiendo, vamos a hacer cosas tremendas, pero siempre para la gloria de Dios.
porque reconocemos que Él nos las dio. Tú decides la vida que quieres llevar. Y si crees, si tú lo crees de veras, si la iglesia lo cree, vamos a seguir viendo cosas sobrenaturales tremendas. Y nadie te va a detener, porque Jesús está contigo, pero también te da el poder para hacer cosas tremendas. Jesús nos liberó. Pero ¿sabe para qué Jesús nos liberó? Para que nosotros, siendo libres, recibamos de Él la capacidad de liberar. El Señor nos sanó para que podamos sanar a otros. El Señor nos bendijo para que podamos bendecir a otros. El Señor nos perdonó para que podamos perdonar a otros. El Señor nos salvó para que podamos predicar a otras personas. Y Jesús nos resucitó para que estemos con Él por siempre, porque Él está con el Padre. Y que usted pueda no solo creer lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús te dio.